Abogado ve a una mendiga con el collar de su esposa fallecida hace 10 años y descubre algo. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Daniel Reyes trabajaba en su oficina en una noche que parecía no tener fin. La luz cálida de la lámpara de su escritorio proyectaba sombras suaves en las paredes, apenas perturbadas por el débil murmullo del tráfico que llegaba desde las calles de la ciudad. En su escritorio, junto a una pila de documentos legales, descansaba un retrato de Elena, su esposa fallecida. Era una foto tomada en su último viaje juntos, antes de que un accidente automovilístico se la arrebatara para siempre. Su sonrisa, tan llena de vida, parecía iluminar el rostro de Daniel con una luz que él ya no podía sentir. Desde la muerte de Elena, Daniel había encontrado refugio en su trabajo. Cada caso, cada expediente, era una distracción necesaria que le permitía no pensar en el vacío que sentía en su interior. Pero esa noche, la memoria de Elena era más fuerte que nunca. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los días que habían compartido, a la vida que habían planeado juntos y que nunca se materializó. Finalmente, decidió que era hora de irse a casa. Guardó los documentos en su maletín, apagó la lámpara y salió de su oficina. El frío de la noche lo recibió con un abrazo gélido cuando pisó las calles de la ciudad. Caminó con pasos firmes, pero su mente estaba lejos, perdida en recuerdos de un pasado que no podía dejar ir. Mientras avanzaba, sus pensamientos lo llevaron inevitablemente a la noche del accidente, al sonido de los frenos chirriando, al crujido metálico y luego, silencio. Al acercarse a la esquina donde a menudo veía a algunos mendigos, Daniel notó a una figura acurrucada bajo una capa de mantas. No le prestó mucha atención al principio, acostumbrado a la presencia de personas sin hogar en esa zona. Sin embargo, algo brilló bajo la tenue luz de un poste, capturando su mirada. Fue entonces cuando lo vio. Un relicario colgando del cuello de la mujer que estaba sentada en la acera. Un relicario idéntico al que había pertenecido a Elena, y que él pensaba que había desaparecido para siempre el día del accidente. El corazón de Daniel dio un vuelco. Se detuvo, sin poder apartar la mirada del collar. La mujer, una anciana de cabellos plateados y rostro cansado, notó su presencia y levantó la vista. Sus ojos, opacos y llenos de confusión, se encontraron con los de Daniel. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Daniel sintió un torbellino de emociones, desde la incredulidad hasta el temor. ¿Cómo era posible que esa mujer tuviera el relicario de Elena? Finalmente, reunió el valor para acercarse a la anciana. Cada paso que daba lo acercaba más a una realidad que no podía comprender. Se arrodilló a su lado y con voz temblorosa, le preguntó cómo había conseguido el collar. La mujer, que se presentó como Teresa, pareció tan sorprendida como el de que alguien se interesara por ella. Le dijo que no recordaba cómo había llegado a sus manos, ni mucho de su propio pasado. Todo lo que tenía eran fragmentos, recuerdos vagos que no lograba unir. Daniel sintió una mezcla de frustración y compasión. Teresa era claramente una mujer destrozada por la vida, pero el hecho de que tuviera el collar de Elena no podía ser una coincidencia. Necesitaba saber más, descubrir la verdad. Después de hablar con ella durante unos minutos, Daniel se dio cuenta de que Teresa estaba asustada y confundida. Aunque no logró obtener muchas respuestas, la promesa de una posible conexión con Elena era demasiado poderosa como para ignorarla. Esa noche, mientras conducía de regreso a su casa, Daniel no podía dejar de pensar en Teresa y en el relicario. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante, y su mente estaba en un torbellino de preguntas sin respuesta. Al llegar a casa, entró en la habitación que una vez había compartido con Elena. El espacio, aunque ordenado y bien mantenido, estaba impregnado de una soledad palpable. Se sentó en la cama, sosteniendo el retrato de Elena entre sus manos, y se quedó allí, en silencio, perdido en sus pensamientos. El dolor de la pérdida seguía tan vivo como el primer día, pero ahora había algo más. Una chispa de esperanza, la posibilidad de que el relicario significara algo más que un simple objeto. ¿Podría Teresa ser la clave para entender lo que realmente había sucedido? Esa noche, antes de quedarse dormido, Daniel hizo una promesa en silencio. Descubriría la verdad,
sin importar lo que costara. Sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad, por pequeña o improbable que fuera. El relicario era la última conexión física que le quedaba con Helena, y ahora estaba decidido a seguir esa conexión hasta donde lo llevara, incluso si eso significaba enfrentar recuerdos dolorosos y abrir viejas heridas que nunca habían sanado del todo. El sonido de la ciudad se fue desvaneciendo a medida que la noche avanzaba, pero en la mente de Daniel, las preguntas continuaban resonando. El día siguiente sería el comienzo de una búsqueda que lo llevaría a enfrentar no solo el misterio del relicario, sino también los fantasmas de su propio pasado. Y aunque no sabía qué respuestas encontraría, estaba seguro de una cosa. No volvería a ser el mismo hombre cuando todo terminara. Al amanecer, Daniel se despertó con una sensación de urgencia que no había sentido en años. El collar que vio en el cuello de Teresa la noche anterior lo había perturbado profundamente, y no podía quitarse la imagen de la mente. Después de una ducha rápida, se vistió con la misma pulcritud que lo caracterizaba, pero esta vez su mente estaba distraída. No podía dejar de pensar en esa mujer mayor, en su mirada perdida, y sobre todo, en el collar que había pertenecido a Helena. Sabía que debía volver a buscarla. Caminó por las calles aún medio dormidas de la ciudad, dirigiéndose directamente al lugar donde había encontrado a Teresa la noche anterior. La esquina estaba vacía, con solo el frío viento de la mañana barriendo las hojas caídas por el pavimento. Daniel miró alrededor, esperando verla aparecer de algún rincón, pero no había rastro de la mujer. A medida que pasaban los minutos, la frustración comenzó a crecer en su interior. Había estado tan seguro de que la encontraría allí, pero ahora parecía que había desaparecido como un fantasma. Sin embargo, Daniel no estaba dispuesto a rendirse. Decidió preguntar a otros indigentes que solían estar en la misma zona. Caminó hacia un hombre mayor, que se acurrucaba bajo una manta deshilachada, y le mostró una descripción de Teresa, mencionando el relicario que llevaba. El hombre lo miró con desconfianza al principio, pero cuando Daniel sacó un billete y lo deslizó en su mano, la actitud del indigente cambió. Le explicó que Teresa solía ir a un refugio cercano por las noches, un lugar donde algunas almas perdidas como ella buscaban refugio del frío. El corazón de Daniel se aceleró. Era un paso en la dirección correcta. Sin más demora, se dirigió al refugio que le habían indicado. El refugio estaba ubicado en un edificio modesto, con paredes que alguna vez fueron blancas, pero ahora mostraban el paso del tiempo y el descuido. Daniel se acercó a la puerta, sintiendo un leve nerviosismo al cruzar el umbral. No estaba acostumbrado a estos lugares, pero la posibilidad de encontrar a Teresa y obtener respuestas lo empujó a seguir adelante. Dentro, el refugio estaba lleno de camas improvisadas y personas que apenas parecían notar la presencia de un extraño. Daniel se abrió paso entre ellos, buscando con la mirada a Teresa. Finalmente, la vio, sentada en una esquina, envuelta en las mismas mantas que había llevado la noche anterior. El alivio que sintió fue inmediato, pero al mismo tiempo, una nueva oleada de dudas lo invadió. ¿Qué le diría? ¿Cómo haría para que confiara en él? Se acercó lentamente, y cuando Teresa levantó la vista y lo reconoció, su expresión se tensó. Daniel se agachó a su lado, hablando en voz baja para no asustarla. Le preguntó nuevamente sobre el collar, pero esta vez Teresa no apartó la mirada. Sin embargo, la confusión en sus ojos era evidente. No recordaba cómo había llegado a tener el relicario, solo sabía que siempre había estado con ella, como una parte de su vida que no lograba entender. La desconfianza de Teresa era palpable. Daniel comprendió que necesitaría más que palabras para ganarse su confianza. Sin embargo, decidió no presionarla más por el momento. En cambio, le ofreció ayuda, comida, ropa limpia, cualquier cosa que necesitara. Teresa aceptó, pero aún mantenía una distancia emocional, como si temiera que acercarse demasiado pudiera traerle más dolor. Mientras Teresa comía, Daniel aprovechó para hablar con otros residentes del refugio. Escuchó historias fragmentadas sobre Teresa, comentarios que parecían más rumores que verdades. Sin embargo, una cosa quedó clara. Teresa no siempre había vivido en las calles. Algunos decían que solía hablar en susurros de lugares y personas que nadie conocía,
nombres y recuerdos que parecían flotar en su mente sin un contexto claro. Esto solo aumentó la convicción de Daniel de que Teresa tenía un pasado mucho más complejo de lo que parecía. Con la mente llena de preguntas, Daniel pidió hablar con el director del refugio, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por el cansancio, pero con una amabilidad que lo hacía parecer accesible. En su oficina, Daniel explicó lo que sabía sobre Teresa y su conexión con el collar. El director asintió, pero no pudo ofrecerle muchas respuestas. Solo sabía que Teresa había llegado al refugio hacía unos años, sin recordar mucho de su vida anterior, lo cual parecía coincidir con un caso grave de amnesia. A pesar de la falta de información concreta, Daniel sintió que estaba más cerca de descubrir la verdad. Al salir del refugio, Daniel se detuvo en la acera, abrumado por una sensación de duda. ¿Estaba persiguiendo fantasmas? ¿Y si todo esto no era más que una coincidencia dolorosa? Pero luego, recordó la mirada perdida de Teresa, su confusión al hablar del relicario. No, algo más profundo estaba en juego, algo que no podía ignorar. Decidido, respiró hondo y se dirigió a su coche, sintiendo que había cruzado un punto de no retorno. De regreso en su casa, se permitió un momento de reflexión. Revisó mentalmente todo lo que había aprendido ese día, tratando de armar el rompecabezas de la vida de Teresa. No podía abandonarla, no después de haber visto la desesperación en sus ojos. Sabía que debía ayudarla a recuperar sus recuerdos, no solo por ella, sino también por él mismo. Tal vez, de alguna manera, al desentrañar el pasado de Teresa, también podría encontrar una manera de sanar su propio dolor. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Daniel no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Durante años había evitado confrontar el dolor de perder a Elena, enterrándose en su trabajo para no tener que enfrentarlo. Y ahora, el destino lo había llevado de vuelta a ese dolor, obligándolo a buscar respuestas en un pasado que había tratado de olvidar. Pero esta vez, no podía retroceder. La búsqueda de la verdad sobre Teresa y su conexión con Elena era ahora su único camino hacia adelante. Al cerrar los ojos, sintió una mezcla de temor y esperanza. Sabía que los días por venir no serían fáciles, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito que iba más allá de su rutina diaria. Y con ese pensamiento, finalmente se dejó llevar por el sueño, con la determinación de continuar su búsqueda al amanecer. Al día siguiente, Daniel no pudo quitarse de la mente la promesa que se había hecho a sí mismo. Regresó al refugio con determinación, llevando consigo un par de bolsas llenas de comida y ropa limpia. Sabía que para poder acercarse a Teresa, tendría que demostrarle que estaba allí para ayudarla, no para juzgarla ni interrogarla como había hecho la primera vez. Cuando entró al refugio, el lugar ya estaba lleno de personas buscando un poco de consuelo en medio de sus vidas rotas. Daniel se dirigió directamente hacia la esquina donde había visto a Teresa el día anterior. Ella estaba allí, sentada en la misma posición, pero esta vez sus ojos no mostraban la misma desconfianza inicial. Quizás era porque ahora reconocía su rostro, o tal vez porque Daniel no llegó con preguntas, sino con ayuda tangible. Se sentó a su lado y, con calma, comenzó a sacar las cosas de las bolsas. Le ofreció una manzana, y ella la aceptó con una leve sonrisa, el primer gesto de apertura que Daniel había visto en ella. Mientras Teresa comía en silencio, Daniel le habló suavemente, compartiendo detalles simples sobre su vida, con la esperanza de que ella sintiera que podía confiar en él. Después de un rato, Teresa comenzó a hablar también, aunque con vacilación. Mencionó nombres y lugares que parecían sacados de un sueño distante, pero uno de esos nombres resonó en la mente de Daniel. Se trataba de un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, un lugar que Elena solía mencionar en sus historias familiares. Aunque Teresa no podía recordar más detalles, este fragmento de información era suficiente para encender una chispa en la mente de Daniel. Mientras Teresa seguía hablando, Daniel decidió que debía investigar más a fondo. Sabía que en algún lugar, entre esos recuerdos fragmentados, se escondía la verdad sobre quién era Teresa y cómo había llegado a tener el relicario de Elena. Agradeció a Teresa por compartir lo que podía y prometió volver al día siguiente. Esa tarde, Daniel se dirigió a la biblioteca pública.
Pasó horas revisando registros antiguos, periódicos amarillentos y archivos que parecían no haber sido tocados en décadas. Finalmente, después de un arduo esfuerzo, encontró una mención de una desaparición que coincidía con la descripción de Teresa. Según el archivo, una mujer de su misma edad había sido reportada como desaparecida en aquel pequeño pueblo hace muchos años. La mención de su desaparición fue breve, casi un pie de página en la historia local, pero era suficiente para confirmar las sospechas de Daniel. Teresa había sido alguien antes de perderse en las calles. Con esta nueva información en mano, Daniel regresó a su casa, sintiendo que estaba más cerca de la verdad. Se sumergió en cajas de fotos y documentos antiguos que había guardado desde la muerte de Elena. En una de las cajas, encontró lo que había estado buscando. Una fotografía de Elena junto a una mujer que debía ser Teresa. Estaban de pie juntas, sonriendo bajo la luz del sol, y el parecido entre ambas era inconfundible. El descubrimiento dejó a Daniel sin aliento. Teresa no era solo una desconocida con el collar de Elena. Era su hermana, la misma que había desaparecido años antes de que Daniel y Elena se conocieran. La urgencia de descubrir más se intensificó. Sabía que debía compartir esta foto con Teresa, aunque temía cómo reaccionaría ella. Al día siguiente, Daniel volvió al refugio, con la fotografía en su bolsillo y el corazón palpitando con fuerza. Encontró a Teresa en el mismo lugar, y después de una breve charla, sacó la foto y se la mostró. Teresa se quedó mirando la imagen en silencio, sus manos temblando ligeramente mientras la sostenía. Luego, su expresión cambió, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. A medida que miraba la foto, fragmentos de recuerdos comenzaron a inundarla. Recordó a su hermana Elena, su risa, los días que pasaron juntas antes de que la oscuridad cayera sobre sus vidas. Teresa rompió en un llanto desgarrador, como si todo el dolor reprimido durante años saliera de golpe. Daniel, sin saber qué más hacer, la abrazó, permitiéndole llorar mientras ella recuperaba esos recuerdos dolorosos pero cruciales. Teresa, después de calmarse un poco, empezó a hablar. Aún con la voz entrecortada, relató fragmentos de su vida que poco a poco iban formando un cuadro más completo. Habló de cómo fue separada de Elena, de los años de incertidumbre, y de cómo esos recuerdos se fueron desvaneciendo hasta que se perdió completamente, tanto en la mente como en las calles. Era la primera vez en mucho tiempo que Teresa parecía estar conectada con su propio pasado, aunque el proceso era doloroso y agotador. Daniel, conmovido por la profundidad del sufrimiento de Teresa, le prometió que la ayudaría a desentrañar todo lo que aún estaba oculto. Le ofreció un lugar en su casa, un refugio donde podría estar segura mientras continuaban la búsqueda de la verdad. Teresa, aún vulnerable, aceptó, sabiendo que necesitaba el apoyo de Daniel para seguir adelante. Esa misma tarde, Daniel la llevó a su casa. A medida que entraban, Teresa observó cada detalle con una mezcla de asombro y nostalgia, como si ciertos objetos y rincones de la casa despertaran en ella algo familiar. Daniel le mostró la habitación que había preparado para ella, un espacio simple pero acogedor, esperando que allí pudiera empezar a encontrar algo de paz. Los días siguientes fueron un proceso lento y emocional. Teresa exploraba la casa, cada vez encontrando pequeños detalles que le traían vagos recuerdos de su vida anterior. A veces, un olor, una textura o una imagen desencadenaban en ella una avalancha de emociones y recuerdos, pero aún había muchas lagunas que no lograba llenar. Daniel, por su parte, se dedicó a buscar más información que pudiera ayudar a Teresa a reconstruir su pasado. Sabía que aún quedaban muchas piezas por encajar, y que posiblemente tendría que enfrentarse a verdades incómodas. Pero estaba dispuesto a hacerlo, no solo por Teresa, sino también por Elena, cuya memoria seguía viva en cada rincón de su casa. El vínculo entre Daniel y Teresa se fue fortaleciendo con cada día que pasaban juntos. Ambos sabían que el camino hacia la verdad sería difícil, pero ahora lo recorrerían juntos, con la esperanza de que, al final, ambos pudieran encontrar la paz que tanto anhelaban. Los días transcurrían lentamente mientras Teresa se adaptaba a su nueva vida en la casa de Daniel. Aún había momentos en los que se quedaba mirando por la ventana, como si esperara encontrar algo que la ayudara a recordar, pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes.
Daniel notaba cómo poco a poco se sentía más cómoda en su entorno, y aunque su relación aún estaba marcada por la incertidumbre, una sensación de seguridad comenzaba a afianzarse entre ellos. Una mañana, mientras Teresa exploraba la casa, se topó con una vieja caja de madera que estaba guardada en un rincón de la sala. La caja tenía el grabado de un nombre que le resultaba vagamente familiar, aunque no lograba identificar por qué. Con curiosidad, abrió la caja y encontró en su interior una colección de cartas cuidadosamente atadas con una cinta descolorida. Al leer las primeras líneas, su corazón se aceleró al reconocer la caligrafía. Eran cartas escritas por Elena. Las cartas estaban llenas de recuerdos, emociones y confesiones. Cada una relataba fragmentos de la vida de Elena, su amor por Daniel, y su profundo dolor por la pérdida de su hermana, Teresa. A medida que leía, Teresa comenzó a recordar su propia vida antes de que todo se desmoronara. Las palabras de Elena eran como un eco lejano que resonaba en su memoria, devolviéndole pequeños trozos de su identidad perdida. Daniel la encontró en la sala, rodeada de las cartas y con lágrimas en los ojos. Sin decir nada, se sentó a su lado y le tomó la mano, ofreciéndole un silencioso consuelo. Sabía que esas cartas eran una parte vital del pasado de ambas, y que enfrentarse a ellas era un paso necesario para que Teresa pudiera recordar quién era y qué había sucedido. Después de ese descubrimiento, Teresa y Daniel se propusieron leer todas las cartas juntas. Cada noche, se sentaban en la sala y leían en voz alta, permitiendo que las palabras de Elena los guiara a través de su dolor compartido. Las cartas no solo ayudaban a Teresa a recordar, sino que también le brindaban a Daniel una nueva perspectiva sobre su esposa, revelándole aspectos de su vida que él nunca había conocido. Una de las cartas mencionaba a un viejo amigo de la familia, alguien que había sido cercano a Elena y Teresa en su juventud. Daniel decidió que era hora de buscar a esa persona, esperando que pudiera arrojar más luz sobre el misterio de la desaparición de Teresa. Localizó al hombre, un anciano que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Acordaron reunirse en un café local para hablar. Cuando llegaron al café, el anciano los recibió con una mezcla de sorpresa y melancolía. Al ver a Teresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pensé que nunca volvería a verte», dijo con la voz quebrada. La conversación que siguió fue dolorosa pero reveladora. El hombre explicó que la familia de Elena y Teresa había pasado por tiempos difíciles, marcados por disputas familiares y secretos oscuros. Mencionó que Teresa había desaparecido en medio de una disputa por una herencia, una situación que había causado una ruptura irreparable en la familia. A medida que escuchaban, Teresa comenzó a recordar fragmentos de esos eventos, recuerdos que había enterrado profundamente en su mente. La revelación fue impactante para ambos. Daniel nunca había sabido de estas tensiones en la familia de Elena, y ahora comprendía por qué ella había sido tan reservada sobre su pasado. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Daniel estaba inmerso en sus pensamientos, tratando de asimilar todo lo que habían descubierto. Por su parte, Teresa parecía abrumada por la marea de recuerdos que comenzaban a aflorar, pero también sentía una extraña sensación de alivio. Por primera vez, empezaba a comprender las razones detrás de su desaparición, y aunque el dolor era inmenso, también era liberador saber la verdad. Esa noche, en la tranquilidad de la casa, Daniel y Teresa hablaron sobre lo que habían aprendido. Teresa confesó que, aunque recordar era doloroso, estaba lista para enfrentar el pasado. Decidieron que era hora de confrontar a los miembros restantes de la familia, aquellos que aún podrían estar vivos y que tal vez podrían ofrecer más respuestas. La decisión de emprender ese viaje marcó un punto de inflexión en su relación. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban decididos a recorrerlo juntos. La conexión que había surgido entre ellos a lo largo de esos días se fortaleció aún más, y ahora compartían una misión: descubrir toda la verdad y encontrar la paz que ambos necesitaban. Al día siguiente, comenzaron a planificar su viaje al pueblo donde Teresa y Elena habían crecido. Daniel contactó a los familiares lejanos que aún vivían en la región, organizando las visitas necesarias. Mientras tanto, Teresa se preparaba emocionalmente para enfrentar a las personas y lugares que había dejado atrás hace tanto tiempo. Antes de partir,
decidieron hacer una última visita al cementerio donde Elena estaba enterrada. Daniel pensó que sería un momento importante para ambos, un acto simbólico que les permitiría despedirse de la incertidumbre que había marcado sus vidas y dar el primer paso hacia un nuevo comienzo. En el cementerio, Teresa se arrodilló frente a la tumba de Elena, sintiendo una profunda conexión con su hermana, incluso en la muerte. Recordó su risa, su bondad, y como siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Daniel se mantuvo a un lado, dándole espacio para procesar sus emociones, pero también sintiendo un inmenso respeto por el vínculo que las unía. Las lágrimas fluían libremente mientras Teresa dejaba salir todo el dolor que había reprimido durante años. Pero, en medio de ese dolor, también encontró fuerza. Se levantó con una nueva determinación, sabiendo que ahora, con el apoyo de Daniel, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La visita al cementerio cerró un capítulo en sus vidas, pero también abrió la puerta a uno nuevo. Regresaron a la casa de Daniel con una sensación de resolución, listos para el viaje que los llevaría al origen de todos sus misterios. Mientras preparaban las maletas, Daniel y Teresa intercambiaron miradas de complicidad. Sabían que lo que les esperaba en el pueblo natal de Teresa no sería fácil, pero también entendían que era un paso necesario para liberarse del peso del pasado. La historia de Teresa y Elena estaba lejos de terminar, pero ahora estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad, y finalmente, encontrar la paz que tanto anhelaban. El sol apenas había salido cuando Daniel y Teresa emprendieron el viaje hacia el pequeño pueblo donde ella y Elena habían crecido. La carretera serpenteaba entre colinas y campos, y el paisaje cambiaba lentamente, desde la urbanidad hasta la tranquilidad del campo. Durante el trayecto, Teresa permanecía en silencio, con la mirada fija en el horizonte, mientras los recuerdos comenzaban a resurgir, lentamente, como un río que se descongela después de un largo invierno. A medida que el auto avanzaba, Teresa comenzó a hablar. Las palabras salían en murmullos al principio, como si temiera que al pronunciarlas se evaporaran en el aire. Describió cómo era la casa donde había vivido con su familia, el aroma del jardín que su madre cuidaba con esmero, y los sonidos de las risas que una vez llenaron cada rincón. Sin embargo, a medida que se acercaban al pueblo, su voz se volvía más tensa. Los recuerdos más dolorosos empezaban a aflorar, aquellos que habían estado enterrados durante años. Finalmente, llegaron al pueblo, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Las casas, con sus fachadas de ladrillo envejecido y tejados inclinados, guardaban un aire de melancolía. Teresa miraba por la ventana del auto, reconociendo cada esquina, cada árbol, cada vestigio de una vida que había perdido. El coche se detuvo frente a una casa que había visto mejores días. Las paredes mostraban grietas y el jardín, antes vibrante, ahora estaba cubierto de maleza. Esta era la casa del último familiar vivo, un tío que había sido una figura sombría en su pasado. Al bajar del coche, Teresa sintió una oleada de emociones. No había visitado este lugar desde su juventud, y ahora, regresar aquí era como abrir una herida que nunca había sanado por completo. Daniel, notando su nerviosismo, le ofreció su mano. Teresa la aceptó con una gratitud silenciosa, y juntos caminaron hacia la puerta. El tío de Teresa los recibió con una mezcla de sorpresa y recelo. Era un hombre de edad avanzada, con el rostro surcado por arrugas profundas y una mirada que aún conservaba destellos de astucia. Al principio, negó saber mucho sobre la desaparición de Teresa. Insistía en que lo que había ocurrido era un misterio para él también, pero sus palabras eran vacilantes, y Daniel podía sentir que el hombre estaba ocultando algo. Con paciencia, pero con firmeza, Daniel comenzó a hacer preguntas más directas. Teresa, por su parte, permanecía en silencio, observando cada reacción de su tío. Finalmente, después de varios minutos de conversación, el hombre se dio por vencido. Sus hombros se hundieron y dejó escapar un largo suspiro antes de comenzar a hablar. Confesó que Teresa había desaparecido después de una feroz disputa familiar relacionada con una herencia. La familia se había roto en pedazos, y en medio de esa tormenta, Teresa había sido enviada lejos, supuestamente para protegerla, aunque en realidad había sido para silenciarla.
La verdad era que no querían que ella reclamara su parte de la herencia, y así, bajo la excusa de mantener la paz, la habían apartado de todo. La revelación cayó como una bomba en la sala. Teresa, al escuchar esas palabras, sintió como si todo su mundo se tambaleara. Daniel, que hasta ese momento había mantenido la calma, sintió una rabia contenida burbujeando en su interior. Pero antes de que pudiera decir algo, Teresa lo detuvo. Ella necesitaba manejar esta situación a su manera. Con una serenidad que sorprendió a todos, Teresa se acercó a su tío y le pidió que la mirara a los ojos. Había dolor en su voz, pero también una fortaleza recién descubierta. Le exigió que le dijera toda la verdad, sin reservas, sin mentiras. El hombre, derrotado, admitió que la había traicionado, que había actuado por miedo y codicia, y que no había día en que no se arrepintiera de lo que había hecho. El silencio que siguió fue pesado, pero Teresa no lo rompió. En lugar de eso, se quedó allí, procesando lo que acababa de escuchar. Daniel, sintiendo la tensión en el aire, se mantuvo cerca de ella, listo para ofrecerle apoyo si lo necesitaba. Después de lo que pareció una eternidad, Teresa dio un paso atrás, respiró hondo y tomó una decisión que sorprendió tanto a Daniel como a su tío. Decidió perdonarlo. Teresa sabía que aferrarse al rencor solo prolongaría su sufrimiento. Aunque el daño ya estaba hecho, aferrarse al odio no le devolvería los años que había perdido ni curaría las heridas de su corazón. Al perdonar a su tío, no estaba justificando sus acciones, sino liberándose de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Daniel, observando el acto de perdón de Teresa, sintió una paz que no había experimentado en años. Comprendió que Elena, si hubiera estado allí, habría querido lo mismo. Elena, con su corazón bondadoso y su espíritu compasivo, habría querido que todos ellos encontraran la paz, de una forma u otra. El encuentro terminó con un adiós silencioso. Teresa y Daniel dejaron la casa con la sensación de que, aunque no todas las heridas estaban curadas, habían dado un paso importante hacia la sanación. El viaje de regreso a casa fue tranquilo, pero la atmósfera en el coche era diferente. Teresa parecía más ligera, como si hubiera dejado atrás una parte del dolor que había llevado durante tanto tiempo. Daniel, por su parte, se sentía profundamente conmovido por la fortaleza de Teresa y su capacidad de perdonar. Al llegar a casa, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. La conexión entre ellos se había fortalecido aún más, y ambos estaban listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas, una etapa libre de los fantasmas del pasado y abierta a las posibilidades del futuro. Habían honrado la memoria de Elena, y con ello, se habían acercado un paso más hacia la paz que tanto anhelaban. Esa noche, mientras se preparaban para descansar, compartieron un momento de reflexión en la sala. No necesitaban palabras para entender lo que el otro sentía. Sabían que el camino por delante seguiría teniendo sus desafíos, pero ahora lo enfrentarían juntos, con el apoyo inquebrantable que habían construido entre ellos. Y así, con la certeza de que estaban en el camino correcto, cerraron los ojos, listos para enfrentar lo que el mañana les deparara. Carlos sabía que el tiempo se agotaba. Tras el secuestro de Javier, las cosas habían escalado rápidamente, y ahora estaba claro que no había vuelta atrás. La vida de Javier estaba en peligro, y Carlos no podía permitir que otro ser querido sufriera las consecuencias de esta oscura conspiración. Decidió que era el momento de actuar, de enfrentarse a Alejandro directamente y obtener las respuestas que tanto necesitaba. Antes de salir de su casa, Carlos se tomó un momento para escribir una carta. Quería dejar constancia de todo lo que había descubierto, de las pruebas que Javier había reunido y de sus sospechas sobre la implicación de Alejandro en la muerte de Mariana. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, y si algo le ocurría, necesitaba asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Guardó la carta en un lugar seguro y se dirigió hacia la oficina de Alejandro con el corazón lleno de determinación. Cuando llegó al edificio donde Alejandro tenía su oficina, Carlos se tomó un momento para respirar profundamente. Sabía que una vez que entrara, no habría marcha atrás. Subió por las escaleras en lugar de tomar el ascensor, cada paso resonando en el silencio del edificio. Al llegar a la puerta de la oficina, Carlos se detuvo,
su mano temblando ligeramente antes de girar el pomo y entrar. Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos documentos. Al ver a Carlos entrar, levantó la vista y lo recibió con una sonrisa fría. Carlos cerró la puerta detrás de él y se acercó al escritorio, sin apartar la vista de Alejandro. Los dos hombres se miraron fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, hasta que Carlos rompió el silencio. Carlos exigió respuestas, su voz firme, pero llena de dolor y rabia. Le preguntó a Alejandro qué había hecho con Mariana, qué había descubierto ella que la llevó a la muerte. Alejandro intentó mantener la compostura, pero Carlos podía ver el nerviosismo en sus ojos. Alejandro trató de intimidarlo, sugiriendo que no sabía con quién estaba lidiando, pero Carlos no se dejó amedrentar. Estaba allí para obtener la verdad, sin importar el precio. Bajo la presión de las preguntas de Carlos, Alejandro finalmente comenzó a revelar la verdad. Admitió que Mariana había descubierto sus negocios ilegales, que había encontrado pruebas de sus actividades y que había amenazado con exponerlo. Alejandro confesó que no había matado a Mariana, pero sí sabía que ella estaba en peligro y no hizo nada para protegerla. En su mente, lo que había sucedido con Mariana era un daño colateral de su vida de secretos y mentiras. La confesión de Alejandro encendió aún más la ira de Carlos. Se abalanzó sobre el escritorio, agarrando a Alejandro por el cuello de la camisa. En ese momento, la tensión en la sala era palpable. Ambos hombres se encontraban en un enfrentamiento físico que podría haber tenido consecuencias fatales. Alejandro, en su desesperación, intentó defenderse, y la situación se descontroló rápidamente. En medio de la lucha, Javier, que había logrado escapar de sus captores, irrumpió en la oficina. Sin perder tiempo, Javier intervino, separando a los dos hombres y neutralizando a Alejandro con una técnica que había aprendido en sus años como policía. Alejandro, jadeando, cayó al suelo, mientras Javier se aseguraba de que no pudiera seguir luchando. Mientras Javier mantenía a Alejandro bajo control, Carlos se tambaleó hacia un lado, su cuerpo temblando de la adrenalina y el agotamiento emocional. Sabía que habían logrado algo importante, pero también que el costo había sido alto. Alejandro, derrotado, intentó hacer una última jugada, tratando de escapar, pero Javier lo detuvo rápidamente, demostrando que ya no tenía escapatoria. Poco después, la policía, que había sido alertada por Javier antes de entrar en la oficina, llegó al lugar. Arrestaron a Alejandro, llevándoselo mientras éste seguía intentando justificar sus acciones, alegando que todo había sido un malentendido. Carlos observó cómo se llevaban a Alejandro, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que la justicia había sido servida, pero al mismo tiempo, la realidad de que nada podría traer de vuelta a Mariana lo golpeaba con fuerza. De regreso en su casa, Carlos se sentó en su sala de estar, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido. Javier, que había decidido quedarse un rato más, lo acompañó en silencio. Sabían que, aunque habían logrado que Alejandro fuera arrestado, el dolor de la pérdida de Mariana no desaparecería. Carlos sacó la carta que había escrito antes de confrontar a Alejandro y se la mostró a Javier. Ambos sabían que este capítulo de sus vidas estaba llegando a su fin, pero que las cicatrices permanecerían. Carlos tomó la carta de Mariana que había encontrado entre los documentos de Alejandro y la leyó nuevamente. Las palabras de su hija, llenas de amor y valentía, le recordaron por qué había luchado tan duro para descubrir la verdad. Sabía que, aunque Mariana ya no estaba con él, siempre la llevaría en su corazón, y que honrar su memoria significaba vivir su vida con el mismo coraje que ella había demostrado. Mientras el sol se ponía, Carlos y Javier se despidieron, sabiendo que su amistad había sido forjada en el fuego de esta dolorosa experiencia. Carlos observó cómo Javier se alejaba, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, podía comenzar a sanar, sabiendo que había hecho todo lo posible por su hija. Carlos se levantó y se dirigió a su tienda de antigüedades. Abrió la puerta y encendió las luces, observando los objetos que había coleccionado a lo largo de los años. Sabía que este lugar, lleno de recuerdos de su esposa e hija, sería su refugio mientras comenzaba a reconstruir su vida. Con una sonrisa triste, pero esperanzada,
Carlos se preparó para enfrentar un nuevo día, sabiendo que, aunque la vida nunca sería la misma, aún había esperanza para el futuro. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Adiós.